Vamos a ver de los estudiantes que tenemos en la sala, quien quisiera comenzar haciéndole alguna pregunta a alguno de los artistas. Veo una mano por acá, sí. Pues hola, yo soy Wilmy, la que se cayó ahí ahorita. Este, pues yo no sé si de tiempo, pero a mí me gustaría que a cada uno, pues yo le pudiera hacer una pregunta, pero nada, si se puede, si no, pues no. Pero la pregunta es para Wilda Lora, un placer. Y yo soy seguidora de tu performance y me interesa mucho cómo la sensualidad, que lo mencionaste en el video, bueno, Gaspar lo mencionó, lo sensual y lo erótico como parte también del movimiento y de las sensaciones que uno puede sentir dentro de eso. Y yo pues quería preguntarte que lo erótico despierta sensaciones y cambios, no solamente de UNES, sino también como social, porque es algo, ¿verdad? Es la vulnerabilidad y eso es muy bonito. Y pues la pregunta es cómo el erotismo y la sensualidad influye en tu práctica estando en diferentes espacios, porque también los espacios que uno habita para mí son importantes y gracias a las movedoras que he tenido en mi vida, los espacios y los objetos son para mí pues crucial y importante para el performance. Entonces como eso pues influye en tus movimientos, el cuarto, el baño, la playa, la sala, como todo eso como conecta en ti. Te doy el micrófono. Okay. Gracias, Wilmy. Pues mira, pues voy a empezar con lo de los espacios, porque no, ¿sabes? Al ser mujer negra en este país, pues se nos mira de cierta manera, pero cuando uno sale de Puerto Rico, la mirada es bien intensa y se te erotiza, se te cosifica de una manera, ¿verdad?, que para mí me sorprendió muchísimo. Yo dejé de llamarme bailarina por eso mismo, porque la gente, oh, you're Puerto Rican and a dancer, oh my God, you're so sexy. Y la verdad es que eso me causó un poquito de estrés, porque entonces la mirada a mi cuerpo, pues empezó a transformarse, donde yo no estaba, bueno, tenía ya 20 años, que sí, yo siempre he sido muy sexy, me gustaba, tú sabes, ponerme cosas apretaditas y todo, y la sensualidad lo usaba también casi como una herramienta de poder, ¿verdad? Pero no hasta donde me siento entonces en un lugar de más peligro o un lugar donde no conozco, donde entonces se asocian otras violencias a estos cuerpos negros, ¿verdad? Que siempre han sido cosificados y vistos como objetos, ¿verdad? O como mercancía. Desde ahí, y por eso también el proyecto de la Mujer Maravilla, porque es ese cuestionamiento también como mujer, de cómo se me mira, cómo me miro, pero eso se empezó a transformar ahora que tengo 47 años y un poco con lo que estábamos hablando Javier y yo justo antes de que esto empezara, empezar a amarme y empezar a en verdad disfrutar mi erótico, disfrutarlo desde mi yo, sin esperar de la mirada del otro, sin esperar que me deseen o no me deseen. Y es una manera también pues, de hallarme, de verme, de mirarme. El archivo está ahí por eso sigo bailando frente a la cámara desde el 2000, o sea, el 1 de enero del 2015. Veo mi cuerpo cambiar, estoy pasando por procesos ¿verdad? De envejecimiento, de cualidades de cuerpos como los de nosotros también, especialmente en un momento tan mediático donde es aún más las expectativas del cuerpo de nosotras como mujeres sigue siendo blanco, delgado, sin celulitis, sin estría, sin ni una marca, sin cicatrices, sin vida.
Casi. Entonces también como insistir en posicionarme en esta plataforma como que son las redes sociales es también una manera de insistir de que existimos desde estos otros lugares y la improvisación pues es una gran parte de esa y conectar ahí desde donde estoy en ese momento se convierte en autoerótico para mí. Ese es mi disfrute y a mí nadie me lo va a poder quitar y es mi poder más grande que tengo. Y eso es más o menos. Gracias por esa pregunta. Hola, yo tengo una pregunta un poco para todos. No sé si todos puedan responder, pero espero que sí. Pues pensando un poco en la cumbre y todas las actividades que se han llevado a cabo y viendo esta actividad llevarse a cabo, pienso en los archivos de Victoria Espinosa, en los archivos de ustedes mismos que se plasmaron aquí. Y me pregunto cómo cada uno se relaciona con los archivos en su proceso de creación. Tanto sus propios archivos como los archivos de ancestres, de compañeros, cómo se relacionan esos archivos. Yo lo que puedo decir es que yo me estoy enfocando en lo que yo llamo encuerpar el archivo. Yo parto de lo que yo soy. Hace mucho tiempo yo dejé de hacer lo que sería representar a otros. Yo parto de mí y lo encajono o lo meto dentro del concepto de una autoetnografía, donde yo me posiciono, donde yo no desaparezco, donde estoy presente y de ahí parto. No desde un espacio neutral o un espacio vacío, sino ya habitando lo que me habita. Y de ahí entonces mi archivo se conecta con otros archivos y de ahí entonces se convierte lo que era un proceso singular en un proceso entonces más plural. Sí, y yo soy bastante organizado, pero en cuestiones de archivos soy un reguero. Pierdo las cosas, les pongo un nombre y después me olvidé de ese nombre y estoy buscándolo por otro nombre, así que, pero parto de un archivo de experiencia. Yo les digo que es un archivo promiscuo, que es un archivo que no pide permiso de que las cosas se guarden o no se guarden porque automáticamente están siendo allí, se están acomodando ahí. No puedo decir que se almacenan porque también está en constante movimiento, ¿verdad? Yo también soy de los que creo que el cuerpo es algo que está en constante proceso. Parte de la conversación que estamos teniendo, que la tuvimos también, o que yo la presenté en el foro, es la necesidad de partir de nosotros mismos, ¿no? Yo creo que ahí hay información, creo que nosotros también somos cuerpos colonizados, y hay que buscar entonces maneras más desde la autorreflexión y la autocrítica, que es bastante difícil conseguir esas herramientas para no solamente nos chequeen, pero uno mismo chequearse. Porque la gran pregunta aquí es cómo nosotros también de alguna manera estamos articulando propuestas estéticas, pedagógicas, racistas, sin darnos cuenta, ¿ya? Así que hay una necesidad, y eso también lo digo por experiencia no solamente personal, sino trabajando con gente vulnerable en posiciones difíciles, donde no es, para ellos, no es tan importante ahora mismo revisar el archivo sistémico, sino mi archivo personal, qué me pasa a mí, ¿ya? Sin que nadie o alguien tenga que venir a señalarme, ¿no? Pero para eso también nosotros necesitamos estrategias pedagógicas de investigación y de sensibilidad para darnos espacio a
nuestras historias, nuestra realidad y, para decirlo, ¿verdad?, nuestros racismos internalizados, nuestras homofobia, nuestro sexismo, porque no podemos salirnos del sistema, ¿verdad?, sin un ejercicio de autorreflexión y autoacción. Por eso la idea de la praxis, teoría y práctica, ¿no? Reflexión y acción tienen que ir de la mano, tienen que ir de la mano. Gracias. Bueno, qué bonita pregunta esa del archivo, porque justo ayer yo estaba viendo a gente salir. Corran, corran, corran. Ahí va. El archivo. Justo ayer estaba despidiendo un... Yo voy a proyectar eso que aprendí también. Están grabando. Es que Están grabando. Pues déjame desenchufarme porque yo estoy más conectada que... Voy a tratar. Sí, es cierto, están grabando. Bueno, justo ayer estábamos en el Colegio La Milagrosa y allí yo me estaba despidiendo de un archivo, de uno de los tantos, ¿no? Uno que hace referencia al trabajo de la producción, a la gestión cultural comunitaria. Realmente me estaba despidiendo de ese montón de papeles con el que yo vengo cargando hace más de 20 años por distintos países, distintas ciudades, por una cosa práctica, porque los papeles se mojan, porque pesan y porque ya no quería tener en mi casa tanto material. Y recuerdo que mientras estaba montando rito de paso, pasaba y pasaba y pasaba frente al bulto de papeles, pensando de qué manera me iba a poder deshacer de eso. Y el trabajo plástico en el que devino ese material se convirtió en una obra. O sea, se convirtió en una instalación que se recorre, que se puede leer, que se puede tocar. Así que para mí también ha sido como un espacio medio de sorpresa, darme cuenta de que esa necesidad cotidiana de querer tener más espacio en mi casa me hizo poblar otro con una historicidad que tampoco es solo mía. En ese sentido hago un poco de eco con lo que está diciendo Javier. A mí me pasó que cuando pude plasmar la historiografía, la memorabilia del trabajo que venimos haciendo, en vez de verme, lo que hice fue encontrarnos. Me topé de frente con trabajos como el que hemos hecho con Carola, como el que hemos hecho con Lowell Feed, como el que hemos hecho con muchas de las personas que se pararon y se fueron y con los compañeros que están aquí sentados a mi lado. Y es una pieza que salió a la luz y bueno, valga el reconocimiento gracias al apoyo de Marian y del Museo de Arte Contemporáneo, que ponen esos apoyos para que uno de repente pueda imaginarse otro mundo posible. Para mí el archivo es vital y no solamente tiene un cuerpo a nivel de papel, o sea, es otra cosa. Para mí el archivo tiene que ver con poder sostener espacios en la memoria, de sabernos muchos y de saber que estamos tejiendo un camino que después se puede desandar y que se puede revisar. Eso de la trayectoria, a mí me pararon los pelos cuando ustedes empezaron a mencionar esos nombres y de repente empezaron a aparecer los nuestros ahí. Ya estamos ahí. Fue el primero, sí, claro que sí. Claro que sí, así que sí. Los archivos, yo pienso, como decía ahorita, yo escribo antes que cualquier otra cosa, así que yo siempre pienso en la escritura como un archivo para todo, para la práctica teatrera, la performera, como siempre que voy a crear, voy a todo lo que ya he escrito, en las notas, en todas partes.
Pero también me importa mucho el archivo corporal, que ella vive en el cuerpo de mi mamá, en el cuerpo de mi papá, en el cuerpo, sí, de mi bisabuela, mi familia, no quedamos tantos vives, entonces les que sí, pues un poco me importa mucho mirar bien de cerca y ver cómo ese archivo vive entre los dos, incluso. Te amo yo a ti, Carola García. Y nada, y todas esas presencias que informan y que es algo vivo. Yo creo que también pensar que es el archivo, creo que hay que nombrarle de otras maneras, que ya están, pero es bonito también mirar. Sí, voy a soltar el micrófono para que quizás haya espacio. Yo tengo una pregunta aquí. Pensando en esa reflexión del archivo vivo como los cuerpos de ustedes, siempre me gusta pensar también que el movimiento pues, obviamente refleja mucho de la cotidianidad y del movimiento en el tránsito, en las casas, el ritmo de la sobreproductividad, todas las noticias que están sucediendo. Y como persona que también pues, me muevo, pues pienso lo difícil que es cada vez moverse y mantener y preservar ese archivo vivo. Mi pregunta va dirigida más a cómo, si alguna cosa bastante personal e íntima, cómo ustedes han manejado tener que preservar ese archivo vivo ante todas estas circunstancias, sabiendo que la acción más política ahora es mantenerse vivo con toda la sobreproductividad y seguir manteniendo esa sensibilidad, porque a veces también la autogestión te lleva como a unos lugares que te aleja de ciertas sensibilidades, de ciertos ritmos, pero también necesitamos comer, pero también queremos vivir de nuestros sueños. Un poco por ahí va la cosa. Bueno, honestamente, y esto es algo que descubrí recientemente y no sé cuán radical sea y cómo lo tome el país de Puerto Rico, pero para mí ha sido la sobriedad. Dejé de beber para poder recordar. Yo sigo bebiendo. Estoy vacilando. Yo no bebo mucho. No, pero uno usa las herramientas que tienen. Y lo que sí voy a decir es que, fíjate, y copiando aquí un poco a la compañera Awilda, que tiene esta plataforma de bailar todos los días, yo no bailo todos los días, pero yo concienzudamente me muevo todos los días. Yo terminé un doctorado que fue bastante intenso y no solamente me lo propuse o me lo prometí a mí mismo, sino también fue uno de los compromisos que yo hice o le dejé saber cuando estaba haciendo la entrevista para entrar al doctorado, que yo tenía que nutrir no solamente el cocote, sino también el cuerpo. Y no es que era mi práctica, pero para mí ejercitarme, prestarle atención a esta cosa que uno llama cuerpo, concienzudamente era importante. Por ejemplo, yo tengo compañeros que trataban de hacer lo mismo, pero estaban en la máquina esas de caminar con el libro en la mano, ¿no? Y para mí eso es problemático porque a lo que yo quiero llegar es tener ese momento íntimo con mi cuerpo, donde yo tengo ese espacio donde estoy conscientemente abrazando y trabajando, nutriendo y a la misma vez detoxing mi cuerpo, de estar sentado 12 horas poniendo mi fundillo en una silla frente a la computadora. Así que eso es y debe ser primordial. Lo que comes, cómo comes, ¿sabes? Son cosas importantes. Hay cosas aquí que nosotros podemos hacer para de alguna manera batallar con un sistema que está
verdaderamente dándonos duro. El autocuido no es irse de shopping, no es hacerse las uñas, no es recortarse, eso está chévere, pero el autocuido no tiene que ver con consumismo, no tiene que ver con ideas capitalistas. El autocuido es quererse, trabajarse, atenderse, y eso no dialoga, no tiene nada que ver con todas estas estructuras que nos llevan a o cambian el lenguaje de las cosas para que entonces autocuido sea vete de shopping, ¿ya? Date el viaje de lujo, móntate en el crucero, sepárate de tus seres queridos, ¿verdad? O de la gente que te rodea y vive la vida fancy. Eso supuestamente es autocuido, eso es capitalismo, eso es consumismo básico. No voy a sumar casi nada porque está tanto dicho, pero el entrenamiento, resueno mucho con lo del entrenamiento, el no soltar el entrenamiento corporal. Y yo que, por ejemplo, me muevo por bastantes espacios bien diferentes, donde el cuerpo tiene que asumir diferentes posicionalidades para tú poder o pichar, o sobrevivir, o performear, que, o sea, hay como tanto ahí, pero y diferentes tipos de entrenamiento. Yo, por ejemplo, cuando estaba allá en Boston haciendo el doctorado, me metí a una compañía de danza, que es otra conversación, pero entrenaba cosas que yo quizás no incorporaría dentro de mi práctica de performance, pero el tener que estar en mi cuerpo me daba las herramientas para poder, después de alguna manera, poder anclar y tener un poco más de poder decisional sobre cómo me cuido, ¿no? En lugar de la máquina. En estos días le decía a alguien, me quiero bajar de la montaña rusa, como donde se apaga. Pues estar en el cuerpo y no soltar esas otras posibles rutas, para mí es como lo que me permite poder hacer lo que apalabrabas. Un segundito, una cosita más que se nos queda, que es el medio ambiente. Nosotros tenemos también que buscar maneras de conectarnos con el mundo natural. Y ese mundo natural va más allá de nosotros, los humanos. Por cierto, somos nosotros los humanos que hemos estado destruyendo el planeta Tierra y hemos estado sacando todas esas otros seres y cosas que existen que van más allá del humano. Sí, con eso también quería añadir ¿verdad? La colectividad que está dentro del cuerpo, porque el corazón no funciona solo, el sistema digestivo no funciona solo, empezar con ese colectivo y con el colectivo que es el ser, que son todos los seres, la naturaleza y todo eso, ¿verdad? Que es un poco lo que en contra del capitalismo y en contra del colonialismo, donde nos quieren separar estos aquí, estos allá, los animales allá, nosotros acá, sí, como esa armonía de la colectividad que somos. Yo un poco olvidé cuál fue la pregunta, pero no la quiero, ni la quiero porque quizás no la voy a contestar, pero me voy a sumar un poco a la estela de consejos de supervivencia que están aquí ustedes tirando. Y les voy a contar algo bien rapidito. Hace como 2 semanas, una amiga muy querida me invitó a un congreso en Colombia. Y pues a mí todo lo que tiene la palabra congreso al frente me asusta un poco y creo que va a haber como mucho trabajo envuelto. Pues resultó que era un congreso de avanzada. Esta mujer consiguió los fondos, yo no sé de dónde, para reunir activistas, artistas, pensadores, sanadores, gente que defiende el territorio en diferentes lugares de Latinoamérica y nos concentró por 4 días y la única consigna de ese congreso era descansar. Y a mí me voló la cabeza. Yo no podía creerlo. Incluso yo creo que tampoco sabía muy bien cómo apagarme, sobre todo con la cumbre aquí a la vuelta de la esquina. Pero lo logramos y tuvimos espacio para encuentro, para mirarnos a los ojos, para reconocernos, para tomarnos el café colado, para ver atardeceres. Y ahí yo pienso que algo me hizo clic, entender que nosotros como gestores, como artistas, como activistas, podríamos incorporar dentro de nuestras prácticas de vida, inclusive como nuestras prácticas de investigación, cómo se ve el descanso en estos tiempos de guerra. Y no me refiero necesariamente a la guerra bélica, sino a la guerra que el sistema propone,
donde básicamente estamos como mediatizados o mediados a través del pixel, donde yo no te veo pero te doy un like, donde me entero de tu vida a través de las redes sociales, que tanto las redes sociales como el narcotráfico son de las únicas empresas que llaman a sus seguidores usuarios. Así que tendríamos que un poco revisar qué tan cerca realmente estamos cuando estamos en esas plataformas y qué tan cerca realmente nos permitimos estar cuando estamos de frente. Yo creo que estoy encontrando algo de medicina en proponer espacios de encuentro y me gustaría que de ahora en más el universo me ayude a poder gestar desde esos lugares y desde esos lugares defender que la gestión cultural y los proyectos que vengan contengan un espacio para encontrarnos primero, antes de armar cualquier mundo imposible, encontrarnos. Pues buenas tardes, mi nombre es Coco, estudiante de aquí de drama. Pues nada, esta es una pregunta más general, pero en el teatro, específicamente en estos momentos en la historia, ¿cómo ustedes logran vulnerabilizarse en su arte, ya sea su escritura, performance, danza, etcétera? Porque yo pienso que se relaciona a cada una de sus exposiciones y pudiera aprender de esto porque como artista a muchas personas se les hace difícil. Así que ¿cómo ustedes encuentran obtener esa vulnerabilidad? Porque personalmente estuve súper mind blown a cómo se accesa a eso y cómo se utiliza como poder para ustedes. No sé si todos puedan contestar, pero Voy a empezar porque estoy caliente. Yo me acuerdo cuando estaba aquí estudiando en este departamento, estar un poco perdida, como pensando, es que yo no quiero hacer teatro del siglo español. A mí me molesta el corset. Tampoco quiero hacer teatro isabelino. Y de hecho, los personajes que me daban, pues tenían mucho que ver, no eran los protagónicos. Pues porque mi cuerpo no responde a los cánones de belleza preestablecidos para ser la protagonista. Yo podía ser la señora del servicio, que no tiene nada de malo, pero eran personajes que de alguna manera me encajonaban. Y es complicado porque justamente en este mismo espacio conocí gente maravillosa que me conectó una con otra como si fuera una red y de repente, sin entenderlo mucho, llegué a Brasil y conocí a Augusto Boal. Y en ese mismo viento de agua fresca llegué a Yuyashkani, conocí la práctica de Teresa Hernández, vi otras cosas, vi de cerca el departamento. Pero en términos generales, si se miraba así por arribita, no necesariamente la oferta académica respondía a lo que ahora mismo es mi práctica. Esto es una ensalada que bebió de un montón de platos y de un montón de vasos para poder llamarse así. Y quise abordar tu pregunta desde ahí porque yo lo que estaba buscando era un espacio que me interpelara, donde yo pudiese hablar de mi historia o de las historias de mi familia, las historias de las mujeres que me acompañan y sentirme Helen y muchas en el escenario, porque no me representaba, no me seducía repetir un texto ajeno. Lo aprendí a decir, me lo disfruté, me encanta Shakespeare, pero no lo recito más. Sin ese espacio de vulnerabilidad parecería que por lo menos mi práctica no tiene sentido. Yo necesito acercarme ahí, a ese borde y ver de qué manera el trabajo escénico da cuenta de las historias de las personas racializadas, migrantes, que me acompañan y que yo he ido conociendo en mi ancestría. Ser honesta contigo misma, ser honesta con los demás, es súper difícil. Y ahí es donde está la vulnerabilidad. Y la comunicación, tenemos muchas herramientas, desde un abrazo, un toque, hasta una carta que puedes escribir. Y yo creo que también en las relaciones interpersonales buscar ese espacio
de honestidad, que es la que va a llegar al espacio escénico o al espacio donde sea que tú quieras ser. Pero yo creo que es hacerte las preguntas y vivir con eso, y eso va a ser por siempre, porque tenemos que performear mucho todo el tiempo para poder sobrevivir. Yo trato de no vulnerabilizarme en el público. Yo me vulnerabilizo, oh my God. Gracias. No, yo lo hago en mi proceso de creación y de mi trabajo. Yo trato también de separar la persona que está performeando y el acto performativo. Yo no necesariamente, y quizás vulnerabilidad no tiene que ver con honestidad. Yo trato en la escena de estar presente, pero no necesariamente vulnerable. Vulnerable estoy yo casi todo el tiempo, así que si voy a presentar mis vulnerabilidades, no va a ser a masas de gente que yo no conozco. Yo también, volvemos aquí al ejercicio del autocuido. Yo he visto gente performeando de una manera que yo personalmente la encuentro poco saludable. Y yo quiero hacer énfasis que también los artistas tienen que cuidarse y no es necesariamente a exponerse, a vulnerabilizarse en el público. Tú haces eso cuando tú estás haciendo tu investigación y tu proyecto. Eso no quiere decir que cuando tú estás performeando sientes cosas, de que estás tratando de ser un ser genuino. Pero también las artes a veces se prestan para ejercicios donde se estudian unas ciertas o se presentan unas ciertas patologías y hay que tener ahí también cuidado. Particularmente lo digo en espacios de teatro, esa cosa de asumir personajes y sufrir el personaje. Yo no vengo de esa escuela y no me interesa promover esa escuela tampoco. Yo siento que tanto en la escritura como en el cuerpo, yo me asumo como un canal que se debe a algo más grande. Entonces siento que esa entrada desde un componente bien espiritual a mí me permite recordar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y qué es lo que tengo que hacer. Yo improviso mucho, pienso la escritura como un espacio de improvisación que a veces acaba publicado. Y lo mismo con el movimiento, con el performance. Así que siento que ese cable a tierra con lo espiritual ha sido importante en mi ruta, sobre todo, y bueno, no sobre todo, específicamente desde un lugar de liberación consciente e intencional que se gesta en comunidad. Y ahí sumo que ese gesto en comunidad me parece siempre vital tenerlo en el proceso de creación antes de que se comparte con seres que yo no conozco de esta vida por lo menos. O sea, yo antes de compartir una acción, en el proceso de ensayo, en el proceso de pensar ese score, ya seres que me quieren, que me protegen, han estado conmigo. Entonces, pues nunca voy sola, siempre voy acompañada. Y ese acompañamiento pues me ancla a lo que cacho y siento que tú nombras como vulnerabilidad. Sí. Y quizás voy a decir otra cosita. Hay gente que se entrena en artes terapéuticas. Hay gente que hace y estudia drama therapy, music therapy, bla, 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 bla. Y son gente que se entrenan para trabajar en espacios públicos donde la gente está abierta para abrir, ¿verdad?, sus emociones y sentimientos. Pero volvemos, hay un espacio codificado de profesionales de la salud y de las artes trabajando en un proyecto, ¿verdad?, donde se está pidiendo ser vulnerable. ¿Yeah? Yo
Quería también preguntarles, aunque algunos ya lo han mencionado, particularmente Javier, si ustedes pudieran mencionar a una o a dos ancestras maestras que han sido significativas en la trayectoria artística de ustedes y por qué. Chao. A Wilde Sterling, Marixa Pérez, Rosa Luisa Márquez, Teresa Rally, Augusto Boal, mi mamá. Sí, mis padres, mi madre, mi abuela y aquellos que ya han pasado, pero voy a mencionar a Baraka de Soleil, a Sharon Bridgeforth, a Willa Sterling la repetimos, Milna Renault, Iñaki González, por mencionar algunos, y Tim Miller, que es un gringo pato bien bello que me cambió la vida y me parece importante que no eres tú. Sí, y hay mucha gente más en el camino y los estudiantes también. Yo voy a dale tú en lo que yo busco el libro. Ok. No está ensayado. Sí, mi familia, definitivo, Lala, Sara Muñiz, Dominga Sánchez, Sara Morales. Me gusta nombrarlas porque hay que nombrarlas más. Toda esta fila son mis referentes, son parte de ellos. Y Jessica Gaspar, por supuesto. Silvia del Villar. Y Glorianza Chantonetti. Ya más o menos ustedes han dicho esas ancestres que están por ahí, pero parte del ejercicio que yo quería hacer, pero se me olvidó, por cierto, yo traje esta máscara y era una máscara que iba a pedir que lo usáramos también para que cruzara el horizonte, porque a mí me regalaron esta máscara hace muchos años atrás. Yo no sé de dónde viene, yo no sé quién la hizo. Creo estar seguro que se hizo en África. De dónde, no sé, pero me llegó. Y me hace pensar, por eso la quise traer y la iba a traer también para la inauguración oficial, de esa cosa de traer un objeto, un artefacto donde uno le asigna, ¿verdad? Historias, uno le asigna significación, ¿no? Uno le altera el contenido a los artefactos. Y quería traer este objeto, o lo traje, y quería que viajara a la misma vez que pasaban estos cuerpos flotando, pasar esta máscara, porque también yo creo que habla mucho de la historia de nuestros ancestres. Habla sobre muchos seres afrodiaspóricos que llegaron a las Américas y no sabemos sus nombres, no sabemos de dónde vienen, no sabemos qué pasó, pero sí sabemos que existían. Y yo pues decidí, ¿verdad?, darle de alguna manera a este objeto, acomodarle todos esos ancestres aquí en este artefacto. Por eso lo quería traer hoy aquí, para que me acompañaran de alguna manera física, ¿verdad?, a través de este artefacto. Comentario, pregunta que tengan. Aprovechen, esto es un panel de lujo, sí. ¿No? Bueno. Yo tengo mucho interés en un comentario de Javier cuando él estaba pensando de el ser diaspórico, ¿no? O
o vivir que la diáspora. Y todos ustedes que han en un sentido vivido la diáspora, pero yo veo todo el mundo aquí dentro de un contexto absolutamente que puertorriqueño. No, yo le conozco dentro de un contexto completamente puertorriqueño y no un contexto diaspórico. Entonces, esa noción de estar o estudiar en Buenos Aires, o estar en Nueva York, o estar en Bloomington, Indiana, y trabajar y presentar cosas dentro de la diáspora, ¿cómo eso afecta a ustedes primero? Y segundo, entonces, cuando, como dice Javier, alguien dice que, tú eres de la diáspora. ¿Y qué es lo que tengo que decir? Estando en Nueva York, yo he trabajado más con comunidades más parecidas a mí, con comunidades puertorriqueñas. En Indiana, yo he estado mayoritariamente trabajando con poblaciones blancas y poblaciones queer, pero estando en el Midwest ha sido bueno en el ejercicio de desde la teoría, pero desde la práctica, primero como estudiante doctoral y como profesor ahora, bregar con ideas de whiteness, de blancura, ¿no? Porque la gran mayoría de mis estudiantes, como también la universidad, es lo que se le conoce como un PWI, que es Predominantly White Institution. Así que la gran mayoría de los estudiantes que yo tengo son estudiantes blancos, son estudiantes americanos. Interesantemente o no interesantemente, de manera bien chévere, muy interesados también en entenderse desde otras maneras. Es la primera vez que tienen muchos de ellos un profesor de este tipo, así que se abre un espacio para la discusión y la conversación. La idea de entenderme como o no diaspórico, los ejercicios que yo estoy haciendo de investigación ahora mismito no es necesariamente para definir eso. Es un ejercicio para entender un poco más de una perspectiva, ¿verdad?, crítica, pero personal. ¿Qué es esto de ser diaspórico? ¿No? Porque hay alguien que me nombra diaspórico. Así que lo quiero ver como una invitación a explorar esas ideas diaspóricas. Así que en eso es donde estoy. Yo voy a mencionar simplemente cuando me invitaron, estaba bailando en Daytona Beach Community College con Kevin Vega, y nos fuimos a un festival de danza a Houston y vi a la compañía Urban Bush Women y mi vida cambió, porque veía mujeres como yo, todas juntas, un montón de ellas, bailando una pieza con tributo a las nalgas y al culo. Y debo admitir que eso fue un antes y un después, porque aquí en Puerto Rico no lo había visto, todavía estoy buscándolo. Agradezco mucho que hayamos visto el performance del colectivo ILE, porque esos son lo que tenemos que ver nosotras como mujeres y como jóvenes y como personas, ¿verdad?, que estamos buscando de vernos. Así que en ese aspecto, pues, Joelle Willa y Urban Bush Women, pues, que todavía siento que son increíbles, pero esa oportunidad pues vino por salir de Puerto Rico y me sentí que podía bailar. Porque antes de eso pues sentía que tenía que ser bien flaca y pasarme un blower y esas cosas que nos piden a veces para poder existir en el escenario. Bueno, lo diaspórico es
es parte del comentario principal que nutre mi práctica. Yo hablo de la migración, hablo de la frontera, hablo de los cruces a nivel performático y también a nivel de producción y de gestión. La mayor parte de los proyectos que alimentan el animalito que tengo por dentro, lo que hace es el Redes. A mí me interesa que el pensamiento y la manera de pensar y crear de acá se encuentre con la otra y que de esa manera se construyan redes invisibles que potencien que otras prácticas crezcan, porque así creció la mía. Yo crecí viajando y moviéndome. Yo nunca he vivido en el lugar donde nací. Entonces, llevo toda la vida migrando. Yo, lo diaspórico me cruza por dos lugares. El primero es desde un tema familiar. Mi abuela diasporó 8 veces y escondía el dinero en el aire acondicionado en Brooklyn, en Nueva York, mientras abría bodegas y así que mientras trabajo y miro a mi mamá y su memoria y las grietas y las fracturas que nos cruzan a las dos, pues obviamente lo diaspórico está ahí. Eso es más ajeno. Ahora, cercano, pero más distante. En mi cuerpo, yo nací y criada en Puerto Rico. La primera vez que viví 3 años con un código postal fuera de Puerto Rico fue cuando hice conmigo misma la negociación de mudarme a Cambridge, que es un espacio súper blanco, súper rico, súper removido de todo lo que yo soy y en lo que he crecido. E irónicamente, dentro de ese espacio me topé con comunidad afrodiaspórica. Entonces un poco hicimos como una claque y eso informó y contaminó e intervino mi práctica y mi escritura totalmente. Y mi forma de transitar los espacios. Entonces, pues lo miro un poco desde ahí, como negritudes desde diferentes diásporas que estamos en constante comunicación y pues eso gravita, la escritura, el cuerpo, todo. Yo quizás voy a terminar diciendo que yo tengo esta pieza, You Don't Look Like, yo la hice en el 1996 y yo creo, ahora mismo pensando, yo creo que es una pieza donde yo también me estoy viendo como un ser diaspórico porque you don't look like puertorriqueño. O sea, siempre ha estado esa cosa de yo ser extranjero. Por cierto, muchas de las obras y películas y cosas que me ofrecían era siendo extranjero, el no boricua. Así que independientemente, ¿verdad?, de esta conversación sobre la diáspora, ahora estoy quizás dándome cuenta de que también en Puerto Rico, hace mucho tiempo, yo he sido reconocido como un ser diaspórico porque, pues, supuestamente no soy de aquí. Estoy aquí de visita porque siempre esa pregunta, ¿de dónde eres? ¿No? ¿De dónde vienes? Porque no te pareces a, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Por factor tiempo tenemos que parar. Sepan que mañana la cumbre continúa y que la cumbre también viaja a Nueva York a partir del viernes hasta el domingo, por primera vez en la historia de la cumbre afro. Así que nada, síganos en las redes y sigan participando de los paneles, las conferencias y los talleres. Muchísimas gracias.